Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Y buenas tardes a todos y todas, cada uno de ustedes en su hogar, su casa, su oficina de pronto todavía. Este es nuestro tiempo de los días martes de oración. Todos los martes hemos determinado que sea el tiempo para juntos poder estar ayunando, orando y buscando la presencia de Dios. Tenemos para mañana miércoles a los estudiantes, recordarles que comienza una nueva materia, dones espirituales. Todos los estudiantes de la academia que han sido convocados los esperamos a partir de mañana a las 6 de la tarde. Igualmente los jóvenes profesionales los esperamos el jueves a las 7 de la noche, jóvenes profesionales solteros. Y el viernes tenemos para todos aquellos que quieren iniciar un proceso de conocimiento de la Biblia, su relacionamiento con Dios. Estamos en Fundamentos Básicos de la Vida Cristiana a las 6 de la tarde. Para todos aquellos que no están involucrados en edificación o en células, les esperamos. Lo mismo el sábado tenemos nuestras actividades para niños a las 3 de la tarde, para los adultos a las 5 y para los jóvenes a las 7 de la noche en la plataforma virtual. Y tenemos una invitación especial para las mujeres a partir del 24 de agosto hasta el 28 de septiembre. Los lunes de esta temporada de 24 de septiembre a 24 de agosto a 28 de septiembre estaremos desarrollando un seminario, Mujeres con una clara misión de vida. Ustedes saben que estamos trabajando de todas formas un periodo de tiempo de preparación para retomar, para reasumir lo que será nuestro futuro dentro de una nueva normalidad, como la han llamado. Pero pues para esto es necesario que cada uno de nosotros tenga clara cuál es la misión de vida para hacer la proyección adecuada de sus esfuerzos, recursos y tiempo. A las mujeres en particular les estamos invitando. Sobre todo estamos buscando que a estas mujeres que no conocen del Señor, que no están involucradas en edificación, les podamos invitar, amigas, familiares, conocidas, que podamos invitar para este seminario a partir de agosto 24. Muy bien, entonces como les decía, hoy es martes de oración, martes de la Iglesia Guerrera, la Iglesia en la Brecha, la Iglesia Despierta, porque son nuestras actividades de oración con todo el equipo que nos envía todas las semanas las peticiones que tenemos, todas las oraciones que constantemente estamos presentando ante Dios, ante el trono de la gracia, para hallar oportuno socorro para nosotros, nuestra familia, nuestra sociedad, el país, y en general, obviamente, estamos en una situación común global, que también estamos pidiendo a Dios que nos permita salir a todos avante. Muy bien, entonces decíamos que esto forma parte de los ejes transversales que manejamos a nivel de Senfol. El eje transversal implica algo que sostiene toda la dinámica de lo que hacemos. Es efectivamente la oración, la Biblia, el Espíritu Santo. Son tres elementos, pero hoy vamos a enfatizar en la oración. Normalmente cuando un aparato o un sistema se maneja de forma constante, continua, pues obviamente tiende a, de alguna manera, deteriorarse o desgastarse más pronto. Por eso es necesario hacer los mantenimientos más seguido, porque obviamente su uso constante obliga a que sea así. En días pasados hablaba con José, que es piloto de aeronaves, y él decía que una de las cosas que normalmente se hace en ese campo, el campo del transporte aéreo, es hacer revisiones periódicas a cada uno de las diferentes aeronaves. Esto obliga porque obviamente al transportar tantas personas es un alto riesgo y una gran responsabilidad. Pero no se hacen los procesos de revisión como consecuencia de los errores que puedan presentar o las fallas que puedan presentar los materiales, sino que tiene que hacerse de forma previa. Entonces hay revisiones diarias, semanales, mensuales y por periodos de tiempo para que las naves se mantengan obviamente al 100% de la disponibilidad en servicio. Y esto es también lo que nosotros normalmente debemos hacer, y es de una forma preventiva siempre estar revisando cómo estamos desarrollando nuestras diferentes actividades. Esto desde el punto de vista de agenda personal
o disciplinas o las diferentes actividades que desarrollamos de forma constante y permanente en nuestros hábitos. Pero también tenemos que hacerlo de estas disciplinas espirituales como son la oración, porque obviamente es lo que más hacemos. La Biblia nos invita a orar sin cesar. Entonces, una de las cosas que desde que nos levantamos hasta que nos vamos a descansar, estamos haciendo durante todo el día, es orando sin cesar. Eso implica tiempos quietos, tiempos solos, o a veces tiempos en comunidad como este. A veces nos desplazamos cuando hemos tenido la oportunidad a lugares para estar juntos y orar juntos. En los grupos pequeños de célula, en las edificaciones personales, siempre tenemos la oración presente. Y efectivamente es algo que constantemente estamos ejercitando. Por lo mismo es necesario que siempre estemos revisando periódicamente si el enfoque lo tenemos de manera adecuada, el enfoque de la oración. Por eso en este tiempo vamos a comenzar nosotros un proceso de revisión sobre este tema particular y sobre todo los días martes, que es el tema de la oración, la importancia de la oración. Porque lo que hacemos básicamente el día martes en esta actividad virtual es interceder por nosotros y por otras personas, incluyendo pues obviamente las necesidades del país y las necesidades globales. Pero es bueno hacerlo porque pues a eso Dios nos llamó, a que nosotros intercedamos permanentemente por todos aquellos que están puestos en autoridad y también por los que están a nuestro alrededor. Muy bien, si vamos a la Biblia para mirar que esta realidad y esta dinámica, el modelo lo encontramos en Hebreos capítulo 7, el versículo 25. Dice, por esto o por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Usted sabe que el libro de Hebreos recalca el papel de Jesús, el papel como sacerdote, el papel como mediador, el papel como cordero, pero aquí también lo vemos en un papel que Jesús constantemente está llevando a cabo. Es el papel de intercesor. Dice que Él está en la presencia de Dios el Padre después de la resurrección para interceder siempre por nosotros. Oiga bien esa expresión, interceder siempre. Ahora, póngase en el lugar de Dios con todo lo que el universo exige y demanda. Tiene que estar al tanto de cada situación en el macrocosmos, pero pensemos solamente en el ejercicio de estar pendiente de lo que sucede en este planeta que llamamos Tierra, con 6,000 y tantos millones de habitantes y cada uno de ellos con su propia realidad, sus propias circunstancias y cada uno de ellos levantando su propia oración conforme sea su necesidad. Y Dios tiene que estar atento de todo eso. Obviamente, si nosotros miramos la cantidad de actividades que nosotros cada día desarrollamos, no es comparable con todo lo que Dios seguramente tiene que estar haciendo cada día. Muy bien, entre esas muchas actividades hay una que recalca este versículo de Hebreos 7, y es que Jesús intercede siempre por nosotros. Eso es lo que nos ha llevado a pensar que la iglesia, independiente de que tenga muchas actividades y todas ellas importantes para nuestro desarrollo, crecimiento, acompañamiento, hay una que es fundamental y que no podemos perder de vista, y es la intercesión, la oración, el que nosotros constantemente también siempre podamos estar orando por otros. Por eso es tan importante que estemos revisando periódicamente si nuestro enfoque con respecto a la oración está dentro de lo que Dios nos enseña en su palabra. Porque por lo mismo que es una actividad que se repite de forma permanente, se puede volver una rutina o se puede volver una actividad dentro de un programa y se pierde la esencia de lo que realmente debe ser la oración. Por eso, entonces, a partir de este martes, vamos a tener unos martes en el tiempo de nuestro ayuno y oración, enfocándonos nuevamente en lo que la Biblia enseña de la oración. Para eso, pues obviamente, siempre vamos a recurrir a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hay tres cosas básicas que la Biblia nos muestra sobre la oración. Lo primero es el aspecto escritural. El aspecto escritural, o sea, ¿qué enseña la Biblia acerca de la oración y lo que nosotros debemos hacer con respecto a ello? Eso es básico, es fundamental, porque la oración no es una iniciativa de nosotros. Es una invitación que Dios nos ha hecho para que nosotros la tengamos en cuenta, la practiquemos y a través de ella
alcancemos ese relacionamiento personal con Dios y obviamente ese fortalecimiento que viene de Él por su Santo Espíritu a través de la oración en nuestras vidas. Pero eso está enmarcado dentro de lo que la Biblia nos enseña. Entonces, por eso hablamos primero de un elemento que es escritural o doctrinal. ¿Qué dice la Biblia acerca de la oración? Sé que obviamente para muchos de ustedes, si no todos, estos elementos de los que vamos a mencionar, a hablar y recordar son conocidos, pero por lo mismo necesitamos estar revisando si no hemos perdido de vista su importancia, porque a veces los conocemos, pero perdemos de vista lo importantes que son. Como lo hacemos de una forma ya dinámica, permanente, se nos olvida encontrarle el sentido y no perder el objetivo. Muy bien, para esto comencemos entonces hablando de la revelación escritural que la Biblia nos da acerca de la oración en uno de los pasajes del Evangelio de Mateo capítulo 21. Jesús se encontraba en Jerusalén, había acabado de llegar a la ciudad y como normalmente se hacía, porque en esa época obviamente la oración o las oraciones se llevaban a cabo en el templo, Jesús se dirige hacia el templo. Y ustedes recordarán la historia que cuando Jesús llega al templo, entonces empieza a ver una cantidad de actividad alrededor y en el templo que no correspondía a lo que debía ser. Y entonces en este versículo, del versículo 13 de este capítulo, Jesús les dijo, escrito está, esta casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y es interesante lo que aquí plantea Jesús, porque obviamente es un llamado a retomar el objetivo, el propósito, la razón de ser del templo. Lo habían convertido en un lugar donde las ventas era lo más importante. Y no solamente las ventas, sino el aprovechamiento de esta necesidad de tener que comprar los corderos o los palominos, los animales para los sacrificios, una oportunidad de enriquecimiento personal. Así que el templo se había vuelto para algunos motivo de ganancia. Iban al templo era a ver qué podían ganar ese día con la venta de los animales. Y obviamente como era necesario hacerlo, pues ellos imponían los valores, los precios y la gente que quisiera ofrecer sacrificios tenía que pagar. Pero cuando Jesús estuvo allí, dijo que esa no era la razón, que ese no había sido el propósito. Cuando Dios le había permitido a David construir el diseño, los planos, el modelo de lo que iba a ser el templo y luego a su hijo Salomón construirlo, Dios se había declarado que ese lugar sería llamado casa de oración. Igualmente, hace una referencia al libro de Isaías, donde se dice y se recuerda que ese lugar era para adorar a Dios, era el lugar de adoración, el lugar de comunión con Dios. Pero desafortunadamente con el pasar de los tiempos se había convertido en cualquier otra cosa menos lo que debía ser. Por eso el llamado de Jesús está a retomar el propósito del templo y a llevar a cabo la actividad para la cual fue diseñado. Pero miren lo que dice, escrito está. Entonces no es simplemente el sentir de lo que Jesús percibía, sino él se remite a las escrituras. Es que escrito está, así fue determinado. Y está escrito en el profeta Isaías y está escrito en el libro de las Crónicas. Cuando Salomón consagra el templo, el Señor le dice, muy bien, mis ojos y mis oídos estarán atentos en este lugar para escuchar la oración que se haga allí. Y da una cantidad de promesas con respecto a la oración y esa actividad en el templo. Pero se había olvidado. Por eso nos es necesario recordar este primer elemento y es el elemento escritural o doctrinal, si quiere llamarlo, que en la Biblia está acerca de la oración. ¿Por qué la Biblia nos llama a orar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son las consecuencias o resultados de así hacerlo? Entonces, primer elemento y que vamos a estar repasándolo y por eso igualmente para todos nosotros va a ser de enriquecimiento porque reenfocamos o aún mejoramos nuestra visión acerca de la oración desde el punto de vista de la Biblia. Entonces, primer elemento, lo que está escrito. Escrito está con respecto a la oración. Muy bien, el segundo elemento, no menos importante obviamente, es la parte que tiene que ver con la metodología o la forma. Aquí obviamente vamos a encontrar una característica y es que no existe una forma específica, porque aún en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses 5:28 nos dice, 5:17 nos dice, orad sin cesar. Y eso implica que no hay un lugar específico, no hay un momento específico, ni hay unas circunstancias específicas, sino que en todo lugar, en medio de toda circunstancia, debemos estar orando.
Así que no podríamos entonces mencionar un ABC de la oración en cuanto a su forma, en cuanto a su metodología. Pero cierto es que en la Biblia también encontramos maneras y formas específicas en que Jesús nos amonesta para que específicamente oremos, porque el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo orante. Desde la antigüedad, obviamente por el mismo caso del templo, ellos hacían sus rituales de oración en el templo. Pero encontramos a Jesús dando algunas normas particulares, como por ejemplo, él decía que cuando fuéramos a orar no usáramos vanas repeticiones, que no creyésemos que por nuestra palabrería seríamos escuchados. Y esto quiere decir que efectivamente, de pronto los fariseos habían caído en su momento en usar largas oraciones, repetitivas oraciones, pero que no tenían ningún sentido ni valor. Entonces Jesús amonesta diciendo que no usemos vanas repeticiones. Por eso mucho de la oración tiene que ver con esa experiencia que nace en nuestro corazón constantemente. Nosotros no tenemos oraciones escritas, podíamos tenerlas. Bueno, de alguna manera los salmos son oraciones que fueron expresadas en algún tiempo a través de canciones interpretadas. Y efectivamente son oraciones de David, de Moisés, de Salomón, de algunos autores que aparecen en el libro de los salmos. Pero nosotros no hacemos de esas oraciones las oraciones que repetimos día a día. Podemos leer un salmo y reflexionar y meditar, y conforme lo que Dios nos habla a través del salmo, nosotros podemos estar orando. Pero no es que necesariamente tengamos que repetir salmo. Como muchas veces en las tradiciones religiosas que hay mantras o que hay oraciones repetitivas y que la gente lo único que hace es abrir un cuadernillo o un libro de oraciones y repetirlas dependiendo de las circunstancias o el momento o la celebración que se esté realizando. Una de las cosas que Jesús nos amonesta es a que no usemos vanas repeticiones. Que no se nos quede en simplemente cumplir con el formato de repetir unas oraciones que están escritas para ese momento, sino que efectivamente lo hagamos de una forma vívida. Otra de las amonestaciones de Jesús es que no lo hiciéramos como de pronto lo hacían los fariseos de su época, que cuando iban a orar llamaban la atención de todos los que estaban a su alrededor para que les viesen cuán piadosos eran. Y entonces comenzaban sus largas y repetidas oraciones. Jesús dice más bien, ve a tu cuarto y enciérrate allí. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Allí en lo secreto habla con tu Padre que está en los cielos. Muy bien, esa es una forma. Si ustedes miran, de ahí de alguna manera se nos dictamina o se nos determina algunas maneras. Entonces estamos hablando de la metodología que podemos emplear. Pero no es que la metodología sea lo más importante. A veces caemos también en eso. A veces caemos en decir que si no es en un lugar específico, y entonces por eso muchas personas en sus casas tienen un lugar que llaman oratorio o un lugar privado donde se retiran y hacen su oración. Muy bueno que lo tengan y muy bueno, mejor aún que lo usen. Pero aquellos que no disponen de ese espacio no necesariamente entonces se quedan limitados en la oración. Sino usted puede hacerlo en su habitación, lo puede hacer en la sala, de pronto tiene algún patio donde usted pueda salir y tener su tiempo de oración con Dios. Entonces, aunque existe una metodología, una forma, no necesariamente eso encasilla, pero sí es bueno, si Jesús lo dijo, tenerlo en cuenta. Ahora, miremos en Lucas capítulo 11, el versículo 1, hablando de estos procesos de metodología, porque un día aconteció que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces encontramos aquí varias cosas importantes. Lo primero es que Jesús está orando en un lugar. ¿Qué lugar? No nos dice cuál. Si estaba en Capernaum, de pronto sería cerca allí del mar de Galilea, o si de pronto se encontraba en Jerusalén. Usted sabe que Jesús iba muchas veces al Monte de los Olivos a orar. Pero si se encontraba en cualquier otro lugar del territorio de Israel, ese lugar era especial para orar, porque no había un lugar específico. No sabemos especialmente dónde se encontraba, seguramente en la región de Galilea, y como lo solía hacer siempre, se levantaba muy de temprano, muy de mañana, se iba a un lugar desierto y allí oraba, conforme Marcos en el capítulo 1 nos dice. Pero aquí encontramos en Lucas que en esa oportunidad, cuando Jesús estaba llevando a cabo su oración en un lugar, sus discípulos estaban pendientes y sobre todo uno que terminara para acercarse a él. Una cosa también importante, que los discípulos sabían cuán importante ese momento era para Jesús, de tal forma que no lo interrumpió, esperó que terminara.
Qué bueno es que nosotros de pronto en nuestras casas, como tenemos una convivencia como hijos de Dios y tenemos una dinámica de relacionamiento personal e individual con Dios, pudiésemos respetar cuando el otro está en ese tiempo. Y si tenemos algo que decir, que no sea necesariamente de forma urgente, perentoria, entonces le dejásemos terminar para luego sí acercarnos y decirle las inquietudes que tenemos. En este caso, este discípulo, cuando Jesús terminó de orar, se aproximó a él y le dijo, enséñanos a orar, como también Juan le enseñó a sus discípulos. Recuerden que estamos hablando de una cultura que la oración es muy importante. Los judíos cerca de 7 veces al día hacen oraciones y oraciones específicas y tienen su libro, su manual de oraciones para cada uno de esos 7 diferentes momentos en el día. Y hay celebraciones que requieren unas oraciones particulares y especiales. Así que no era porque no tuviese una dinámica de oración el pueblo de Israel, sino porque ellos querían aprender a orar así como lo hacía Jesús. Que Jesús no importaba el lugar, el momento, el tiempo, la circunstancia, siempre sacaba de su tiempo para orar a Dios. Entonces se acercó a decirle, Señor, enséñanos a orar. Y efectivamente Jesús le respondió. Lucas 11, usted sabe que es allí uno de los capítulos en los evangelios donde se nos habla de cómo Jesús respondió a esta iniciativa del discípulo, y es enseñarle el Padre Nuestro. Ahora usted me dirá, pero mire, ahí le enseñó una oración y dijo Jesús, cuando ustedes oren, digan Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. Y Jesús dio una oración, pero más que una oración para ser repetida, dio todo un sistema, un esquema mental de pensamiento cuando fuéramos a orar. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Pero por lo menos aquí estamos viendo que los discípulos veían que había una forma de Jesús orar que no la conocían ellos y querían aprenderla y sobre todo querían aplicarla también. Entonces, así como tenemos el primer enfoque que es escritural, doctrinal, tenemos un segundo enfoque que tiene que ver con la metodología. Como le decía, Marcos 1:35 dice que siendo aún muy oscuro, Jesús se iba a un lugar desierto y allí oraba. Pero también lo encontramos muchas veces cuando despidiendo a la gente ya en las noches, cuando ya la gente había oído, cuando la gente había recibido, había sido ministrada en sus necesidades, Jesús las despachaba y él se iba a un lugar y oraba. Esa dinámica era la que querían aprender los discípulos, que no solamente se supeditara a un lugar, a un tiempo, a unas circunstancias, sino que en todo momento que pudiese haber la oportunidad, ellos pudiesen orar. Entonces, segundo, metodología. Y la tercera, y la más importante dentro de todas que son importantes, es la experiencia o vivencial. Este elemento es importante porque podríamos quedarnos teniendo en cuenta que el primer elemento dice la Biblia, que debe ser la oración, y de manera importante considerarla y asimismo aplicarla. Y tenemos también formas en que podemos desarrollarla. Pero esta parte vivencial es lo más importante porque es que la palabra de Dios en nosotros haga lugar, tenga lugar y haga morada para que nosotros vivenciemos lo que es la vida de oración. No solamente que tengamos programada en nuestra agenda una actividad que se llama oración, como esta de las 6 de la tarde los días martes o a las 12 del día martes. Entonces venimos a nuestra agenda, encontramos que allí dice oración y ayuno y nos congregamos, ya sea al mediodía los que pueden o sea en la noche los que estamos. Y decimos, bueno, cumplimos con esa actividad, estaba programada, así lo hicimos. Sino la experiencia que nosotros podamos tener de este momento que tenemos en comunidad. Porque seguramente cada uno de nosotros, y es una muy buena práctica en la mañana, tener un tiempo de oración y también muy saludable en la noche tener otro tiempo de oración, al menos esas dos partes. Pero durante el día seguramente en las diferentes circunstancias que nos encontramos, vivimos haciendo oraciones cortas, oraciones dinámicas. En este momento estamos juntos y tenemos que disfrutarlo. El énfasis de estos tiempos de martes es efectivamente la intercesión, pero tomamos la palabra de Dios como inspiracional para que nuestra oración sea vivencial, para que estemos experimentando que efectivamente todo nuestro ser está involucrado en ello. Nosotros no tenemos una cultura de repetición, sino una cultura de experiencia personal. No sé, revise usted en su vida y verá
que sus oraciones difícilmente son repetitivas. Claro, a veces al comenzar nuestra vida cristiana, cuando estamos experimentando ese hablar con Dios sin tener que estar limitado a una oración escrita, muchas veces nuestras oraciones al principio se parecen mucho. Oramos por los alimentos de la misma manera, oramos cuando nos levantamos de la misma manera, oramos en la noche agradeciendo de la misma manera, oramos con nuestros hijos de la misma manera, pero en la medida en que vamos avanzando, en que se va convirtiendo en algo de experiencia vivencial y creciendo en ello, nuestras oraciones toman una característica que cada vez son diferentes. Yo puedo estar pidiendo por lo mismo o estar intercediendo por las situaciones similares, pero mi oración normalmente no es igual. ¿Por qué? Porque de alguna manera también el Espíritu Santo nos ayuda para dirigirnos en los momentos de oración que Él sabe que ese momento requiere una habilidad o un direccionamiento o una revelación especial para que oremos con mayor efectividad. Así que hace de la oración una experiencia vivencial. Y qué bueno que en esto está nuestro pensar involucrado, está nuestro sentir involucrado y obviamente está la disposición de hacerlo. Qué bueno cuando no solamente es los tiempos programados, sino nos sentimos a veces llamados a orar por alguna circunstancia, alguna situación, puede ser de necesidad o de gratitud. Y oramos, entonces se vuelve algo vivencial. Nosotros no decimos, no, tengo que esperar hasta el próximo martes al tiempo de nuestra oración y ayuno comunitario para orar. No, yo puedo hacerlo todo el tiempo porque es una experiencia vivencial. Y esto es fundamental que lo entendamos para que lo podamos disfrutar. Cada tiempo de oración es particular, es único, es singular, no se volverá a repetir. Por eso no podemos darnos el lujo de volverle una rutina y que se pierda el sentido. Estamos revisando eso. ¿Qué dice la Biblia? Lo doctrinal. ¿Cuál es la forma en que la Biblia nos recomienda para que cuando oremos lo tengamos con mayor efectividad? Y tercero, que nunca se pierda el sentido vivencial que tiene la palabra de Dios. Cuando oramos, somos transformados. Miremos un pasaje donde se ve claramente este proceso de transformación en la oración. En Lucas, en el capítulo 9, de los versículos 28 en adelante leemos: Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esta porción es muy particular y tiene que ver más allá de lo doctrinal, más allá de lo metodológico, a la experiencia de la oración. Muy bien, dice, después de estas palabras, como 8 días después. ¿De cuáles palabras? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Bueno, si usted se remite al capítulo anterior, al capítulo 8, usted encontrará que allí Lucas nos está contando que Jesús empezó a hablarle a sus discípulos acerca de del padecimiento, el ejercicio del juicio y finalmente su muerte. Les estaba advirtiendo hacia dónde se dirigía. Y obviamente usted también ha leído que los discípulos, viendo esto que se presentaba en el futuro de Jesús tan amenazante, que iba a ser tomado preso, enjuiciado injustamente y luego condenado, ellos le advertían: Señor, pues si eso va a suceder, evitémoslo. No vayamos a Jerusalén donde se supone que sucederán las cosas. Pero Jesús, él sabía que eso formaba parte de su vida. A veces nosotros quisiéramos evitar esos momentos que implican dolor, sufrimiento. De pronto, si usted escucha la reflexión del día de hoy, usted podrá tener algo de esto, que el sufrimiento forma parte de la vida. Solo que la forma en que lo enfrentemos hace la diferencia. Algunos se quedan lamentándose por el sufrimiento vivido y otros hacen del sufrimiento una razón para hallar y descubrir y vivenciar un propósito. Bueno, Jesús les había hablado. 8 días después, Jesús toma a 3 de sus discípulos, Jacobo, Pedro y Juan. Y recuerde que no es la única vez que se lleva a estos 3 discípulos únicamente. En el huerto de Getsemaní, en un ambiente similar, Jesús también estaba con ellos 3, más allá de los otros 8 restantes en el caso de Getsemaní, o en este caso de Lucas, los 9 restantes, porque aún Judas se encontraba con ellos.
Muy bien, Jesús se va a un monte y dice el versículo específicamente, y subió al monte a orar. Mire, aquí encontramos la vivencia de la oración. Había hablado del sufrimiento que vendría, que tendría que padecer, y obviamente no iba a ser fácil. Así que Jesús entiende que para estar preparado para ese momento, para esos momentos difíciles, es necesario apercibirse previamente. Y una de las maneras en que más nos podemos apercibir para los momentos difíciles es la oración. Desafortunadamente nosotros incentivamos la oración después de los momentos difíciles. No la incentivamos antes. Aquí encontramos a Jesús que dice, prontamente nos toca asumir esto. Pero para eso es necesario orar, y se retira a orar y se va con estos 3 discípulos a un monte a orar. No se va de paseo. No es que tenga esa cita, porque vemos que después apareció Elías y Moisés allí, y que tenía esa cita especialmente ese día en ese lugar, sino que para Jesús era importante orar. Y orar para estar fortalecido de tal manera que no fuese a ceder a la tentación, porque seguramente en ese trayecto de su juicio, de su condena, de su crucifixión, Satanás muchas veces estuvo tentándole, diciéndole, ¿por qué no te sales de esto? ¿Qué razón hay para que estés en esto? Tú eres inocente, deja que los hombres ingratos sufran la consecuencia de su rebelión. Pero allí Jesús tenía que estar fuerte, permanecer firme conforme al propósito. ¿Qué hizo? Orar. Qué bueno que nosotros lo entendamos. Y si estamos viviendo un buen momento, pues con más razón oremos y pidámosle a Dios que siempre nos mantenga bien preparados, fortalecidos, nuestras defensas espirituales altas para afrontar cualquier momento difícil. Bueno, estando en el monte, dice el versículo 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Entre tanto que oraba, mientras estaba orando Jesús, inmediatamente se fue transformando. Y esto es importante. Bueno, en ese momento lo llamamos la transfiguración. Parte de esa gloria eterna del Dios de los cielos en Cristo Jesús se hace presente allí. Su rostro empezó a resplandecer. En algún evangelio dice que su rostro era como de sol, en otro que sus vestiduras eran blancas y resplandecientes. Había algo allí que estaba sucediendo en medio de la oración. Por eso hablamos de que no solamente es lo doctrinal que nos dice que es la oración, cómo hacerla, lo metodológico, sino también lo vivencial. Aquí se estaba viviendo una experiencia que fue solamente una vez. No encontramos otra vez otra experiencia que nos diga, y Jesús se volvió a transfigurar. Jesús volvió a ser resplandeciente como el sol. No nos dice eso, fue solamente una vez. Por eso decimos que la oración es tan importante que cada vez es única y especial. Y muchas veces es una oración que no tiene una connotación de una manifestación especial, de un sentir especial, de una revelación especial. Pero una de vez en cuando sí lo tiene. Seguramente ellos habían subido muchas veces al monte a orar con Jesús. Pero esta vez era única y particular. Jesús empezó a resplandecer, a mostrar la gloria, a transfigurarse delante de ellos. Muy bien. Y fuera de eso, aparecieron Moisés y Elías. En la ley y los profetas representados allí en los grandes hombres del pasado. Y estaban hablando con Jesús acerca de qué, decían, hablaban con Jesús de su partida, de lo que iba a cumplirse en Jerusalén. Recuerde que 8 días antes Jesús estaba hablando de ir a Jerusalén y tener que padecer. Y 8 días después está aquí Jesús en oración, fortaleciéndose, y aparecen los hombres del pasado, Elías y Moisés, diciéndole, es cierto, tienes que ir y se tiene que cumplir lo que está escrito. Y allí estaban hablando de ese momento glorioso. Sí, sufrimiento, dolor implicaba, sacrificio, pero era un momento glorioso porque era el momento de que efectivamente la ley y los profetas se cumplieran, todo lo que habían dicho acerca de lo que iba a suceder con Jesús se llevase a cabo. Por eso estaban allí para celebrar con Jesús que llegaría prontamente ese momento. Pero ¿qué sucedió con los discípulos? Seguramente el cansancio del ascenso a la montaña, de seguro habían comido y a lo mejor estaban somnolientos por la comida, se quedaron entredormidos, somnolientos, no alcanzaban a percibir lo que estaba sucediendo, como a veces nos parece en la oración, que estamos haciendo la oración pero estamos distraídos, nuestra mente está divagando
estamos pendientes de lo que vamos a hacer, estamos preocupados por lo que no ha sido, y de pronto pasamos una hora en oración, pero gran parte de esa hora es somnolientos, gran parte de esa hora es desconcentrados, gran parte de esa hora es pensando en otras cosas. Jesús estaba allí haciendo lo que tenía que hacer, orando, hablando de lo que vendría, fortaleciéndose para ello. Pero los discípulos estaban somnolientos, y aún en medio de esa somnolencia que tenía Pedro, se atrevió a decir: hagamos 3 enramadas y quedémonos acá. Dios desde el cielo tiene que decir: cállate y escucha. Qué interesante la experiencia vivencial de la oración. Aquí se está viviendo intensamente la vida de oración. Y ojalá nosotros pudiésemos percibir a través de estos elementos, tanto lo doctrinal, tanto lo metodológico, como esto, lo experiencial o lo vivencial, lo emocionante que es la oración. Que no hagamos de la oración una rutina, que no hagamos de la oración un programa, que no hagamos de la oración una repetición vana, sino que cada vez que entremos, pensemos que algo maravilloso puede suceder. Algo glorioso puede suceder. Nuestra canción que hoy nos colocó Heidi tenía que ver con eso. En este pueblo algo maravilloso va a suceder, algo glorioso. ¿Qué? No lo sabemos. Y no sabemos si sea hoy, si sea mañana, si sea en una semana. Pero cada vez que yo entro a la presencia de Dios en oración, puede suceder algo que me transforme la vida. Estamos orando por los empresarios, los emprendedores, por todos aquellos que están viviendo una experiencia de transformación en sus vidas. Una de las cosas que les repetimos una y otra vez es: no dejen de hacer lo que están haciendo hasta ahora, conforme Dios les había dicho que hicieran. Porque en este momento de cambios y transformaciones todavía como que no tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Por ahora siga haciendo lo que tiene que hacer y pregúntele a Dios qué es lo que Él espera que nosotros realicemos de aquí en adelante. Oiga bien lo que estoy diciendo, pregúntele a Dios, porque nosotros a veces estamos más preocupados del mercado. ¿Cómo se está moviendo el mercado? ¿Qué oportunidades dicen los especialistas que hay? Este momento, ¿qué facilidades está presentándose para aquellos que quieren emprender? Y entonces nos dejamos llevar por lo que alrededor nuestro se pueda estar dando, y eso puede ser temporal. Pero lo de Dios es eterno, porque Él puede ver ahora lo que va a suceder en 1 año, 2 años, 5 años, 10 años más adelante. Por eso es importante que en oración nosotros le digamos al Señor: mientras no me diga lo contrario, sigo haciendo lo mismo. Pero si tienes algo que decirme, aquí estoy expectante. Y puede que en un momento, en un instante, Dios le hable a usted, Dios le revele a usted, Dios le muestre a usted la dirección que debe tomar. Y créame que una vez tenga eso claro usted en su vida, usted no tendrá problema de ponerse a mirar alrededor, porque usted sabe que donde Dios le direccione, Él ha preparado para usted bendición. Yo sé los pensamientos que tengo, el Señor. Así que de esa forma, el entrar en oración no es para decir: yo he orado ahora que Dios me permita encontrar, porque estoy buscando cuál es la solución. Sino ahora que he orado, que Dios me muestre, Dios me revele, Dios coloque en mi corazón el sentir de qué es lo que Él espera que yo haga en este tiempo. Muy bien, vivencial, porque puede suceder. No ha sucedido hasta ahora y usted me dirá: pero llevamos 5 meses y he estado orándole al Señor y le he estado preguntando. ¿Y qué tal que mañana el Señor dijera: muy bien, te he estado preparando 5 meses para este día que te voy a decir, pero no, ¿qué tal? Mañana nosotros nos levantemos y digamos: no, pero si no me ha contestado, más bien voy a seguir buscando alternativas. Y te perdiste el momento de la oración vivencial. La oración donde te iba a transformar el Señor. ¿Recuerda lo que vimos este fin de semana con Saúl? No esperó, se apresuró, actuó impetuosamente y perdió todo su reino. Hubiese esperado un poquito más, que no eran sino minutos, porque al momento llegó el profeta Samuel y le dijo: ¿qué has hecho localmente? Si hubieses esperado que hubiese llegado. Es lo mismo con el Señor. De pronto estás angustiado o angustiada pensando y se va pasando el tiempo y ya no sé qué hacer y las cosas se están agravando y la economía se está afectando y los recursos se están agotando. Tranquilo, tranquila. Dios tiene una palabra para ti. Dios tiene una dirección para ti. Dios tiene una revelación para ti. Y seguramente en el momento que eso suceda, se van a abrir puertas que nadie va a cerrar.
Muy bien, entonces tres cosas que tenemos en esta tarde pendientes. La primera es, revisaremos lo que dice escrituralmente, bíblicamente acerca de la oración. Segundo, miraremos las formas en que la Biblia nos enseña que tenemos que hacer nuestra oración, de aquellas formas que nos enseña la palabra. Y lo tercero y lo más importante es que no olvidemos que a través de la oración podemos ser transformados. Muy bien, siempre ha habido una dinámica con respecto a esto y aún a dos elementos importantes. Siempre se ha dicho, bueno, ¿para qué es finalmente la oración? Entonces, algunos afirman es para tener comunión con Dios. Cierto, tienen razón. Pero otros se levantan y dicen, no, es para conocer la voluntad de Dios y poderle obedecer. Porque es que Dios nos habla a través de la oración acerca de sus propósitos y planes. También, y lo cierto es que los dos tienen la razón. Uno no excluye lo otro. Tener comunión con Dios y descubrir cuál es su voluntad para luego ir a hacerla no es algo que riñe, sino algo que se complementa. Y esos dos elementos tenemos que tenerlos presentes. Vayamos, cuando hablábamos en Lucas 11 del Padre Nuestro, vayamos a Mateo 6, que es el otro pasaje en los Evangelios donde se habla esto del Padre Nuestro. Miremos Mateo 6 del 9 al 13, pero vamos a leer el versículo 9 y 10. Dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta primera parte de esa oración que Jesús le enseñó a sus discípulos cuando ellos preguntaron acerca de por qué no nos enseñas a orar, como lo hizo Juan a sus discípulos. Muy bien, veamos esta primera parte. Esta oración, magnífica oración, no para hacer una repetición de memorización y repetición, sino para tener todo un esquema de lo que involucra la oración, todo lo que implica la oración, comienza con un Padre nuestro que estás en los cielos. Comienzas con una relación. Por eso aquellos que dicen, no, la oración es para relacionarnos o tener comunión con Dios, no se equivocan. Porque Jesús comenzó diciendo, cuando ustedes oren, digan Padre nuestro que estás en los cielos. Inmediatamente conecta a sus hijos con el Padre. Hablamos a nuestro Padre, Él está con sus hijos en comunión. Entonces, esto es importantísimo, que nosotros consideremos que es una relación de comunión. La oración es una relación de comunión de nosotros con nuestro Padre. Obviamente no siempre será tan fácil como quisiéramos, porque hay experiencias que desafortunadamente marcaron y a veces negativamente nuestras vidas. Hablemos primero de las negativas, hablemos de esa experiencia de un abandono. De pronto usted ha sido abandonado o abandonada desde muy pequeño por su padre, por su madre, y le tocó vivir con el abuelo, con la abuela, con un conocido, y usted experimentó la ausencia de esa persona que le dio la vida. Y para usted es muy difícil y complicado decir que un padre cuida, que un padre vela, que un padre atiende, que un padre suple, porque usted no lo vivió. Y nos encontramos con Jesús diciendo, Padre nuestro. No, Padre nuestro, entonces no sería la mejor expectativa para usted. Desafortunadamente a veces ha sucedido. Pero tenemos que ir a un plano mucho mayor, porque todos nosotros, los que humanamente poblamos esta tierra, tenemos la posibilidad de cometer graves errores en este proceso de ser padres. Algunos, un grave error, abandonar a sus hijos desde temprana edad, otros en el camino de la vida. Pero aún el mejor de los padres, y es la parte positiva de todo esto, nuestros padres que muchas veces estuvieron pendientes, que hicieron altos sacrificios, que estuvieron dispuestos a pagar un alto precio para sacarnos adelante, a nosotros los hijos. Y estamos muy agradecidos por ellos, por todos sus esfuerzos, por todos sus sacrificios, por la entrega que siempre vivieron por nosotros. Y no eran la familia de hoy día de 2 hijos, máximo 3 hijos. Estamos hablando de familias de 6, de 7, de 10, de 12 hijos. Y obviamente cada uno de esos hijos con sus propias necesidades y los padres viviendo para suplir. Qué buen modelo y ejemplo para poder decir Padre nuestro. Pero pues aquí estamos hablando a una dimensión mucho mayor de aún lo mejor que hayamos podido tener en la vida. Si su padre, su mamá fue lo mejor que tuvo usted en la vida, muy bien, aún tenemos algo más grande, superior, que es nuestro Padre que está en los cielos. Por eso comienza así, Padre nuestro que estás en los cielos.
Entonces, efectivamente, lo primero que experimentamos es una relación con un padre. Ahora, yo quiero decirle, y para que usted lo tenga en cuenta, tenemos muchas necesidades. En esta época se han acentuado algunas de ellas más que en otras épocas. Y tenemos que orar e interceder por esto. Pero hay una respuesta de Dios a nuestras vidas que de alguna manera eclipsa todo lo demás. Y es esta relación de padres a hijos. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, el apóstol Pablo escribió, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estéis otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Oiga bien esto, que salimos de ese espíritu de esclavitud, del temor, del miedo, de la aprensión, de la incertidumbre, como pudo haber sucedido en su vida, que cada día para usted era una incertidumbre porque no había quien velase por usted, quien cuidase de usted. Y de seguro a muchos les tocó desde muy temprano valerse por ellos mismos para salir adelante, porque no hubo quien los cuidara. Pero aquí el Espíritu dice que no volvemos a estar en ese espíritu de temor, de incertidumbre, de inseguridad, sino que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice, de que somos hijos de Dios. Y este es el regalo más grande que usted y yo podamos disfrutar. Tenemos muchas necesidades y seguramente en todas ellas Dios se glorificará supliéndonos y cubriéndonos. Pero tenemos una respuesta, una necesidad fundamental, y es de quién somos, a quién le pertenecemos, de dónde venimos. Padre nuestro. Él es nuestro origen. Nuestra relación de intimidad con Él complementa nuestra razón de ser. Muchos todavía están en el mundo buscando su razón y propósito, el ser alguien en la vida, a través de títulos, a través de posicionamiento, a través de reconocimiento, a través de posesiones, a través de tantas cosas, buscan encontrar quiénes son. Pero aquí la Biblia dice, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya lo somos. Y eso es lo primero y más importante en la oración, que como hijos podemos ir a nuestro Padre para decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre sea santificado. Pero igualmente en ese capítulo encontramos otra porción que dice, pero hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y entonces aquellos que dicen, no, es para conocer la voluntad de Dios y obedecerle, también tienen razón. Porque en la misma oración Jesús habló de la relación con el Padre, pero también habló de orarle para que viniese su voluntad a nosotros y se hiciese en la tierra como se hace en el cielo. Y nosotros estamos aquí para eso, para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Entonces también tienen razón aquellos que dicen, no, es que uno busca a Dios para conocer su voluntad. Sí, también tiene razón. Pero la una no excluye la otra. El poder disfrutar de una comunión como hijos con Dios nos permite también descubrir sus propósitos para proyectarnos en lo que Él quiere que hagamos. Pero piense primero, Él comienza con hijos somos. Y luego dice, como hijos, ¿qué hacer? Porque más importante es el ser que el hacer. Usted bien lo sabe, muchas veces se ha repetido esto. Pero muchas veces tratamos de encontrar en el hacer la razón del ser. No. Yo soy hijo de Dios y por lo tanto llevo a cabo la voluntad de mi Padre. El que yo haga es consecuencia de lo que yo soy. No por hacer, soy hijo de Dios. Es que soy hijo de Dios y obviamente actúo como un hijo de Dios. Obedezco a mi Padre. Muy bien, entonces encontramos los dos elementos. El elemento que tiene que ver con conocer, disfrutar y experimentar a Dios como Padre, y el elemento de conocer y llevar a cabo la voluntad de Dios, nuestro Padre. Esos dos elementos a través de la oración. ¿Y qué tan importantes en esta época? Que necesitamos ese cobijo, ese abrazo que no podemos recibir como lo recibíamos antes. Ese abrazo de papá Dios diciéndonos, tranquilo hijo, yo estoy contigo, no importa en qué circunstancias estés. Yo sigo siendo proveedor, guardador, cuidador de ti, de tus necesidades. Y allí nos sentimos bajo sus alas protegidos y seguros. Pero también, ¿qué nos dice ahora, hijo? Una vez que has experimentado mi cariño, mi amor, mi cuidado, mi protección, ve y hazlo con otros. Ve y haz mi voluntad entre los otros, porque amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Así que anda y ve y haz lo que te he mandado hacer.
Por eso evangelizamos, por eso acompañamos en el discipulado, por eso nos reunimos en pequeños grupos, por eso tenemos estos espacios de comunidad para mutuamente alentarnos, por eso nos proyectamos a ver quién más podemos ayudar en esta situación de necesidad, porque conocemos la fuente de toda respuesta. Y para concluir, lo más importante, todo esto sucede con respecto a Dios, a quien no hemos visto. No sé si usted haya visto a Dios algún día en su vida. Yo al menos nunca he tenido una revelación personal de Dios. Lo he visto actuando, lo he visto obrando a través de las circunstancias y las personas, pero yo a Él no lo he visto. Pero ¿sabe qué? Aunque no lo haya visto, confío en Él. Porque el libro de Pedro nos dice esto: a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mire, a quien sin haber visto amamos y a quien sin haber visto creemos. ¿Usted se imagina lo que eso significa? Cuando alguien le dice a usted, ¿y usted por qué cree en Dios? ¿Lo ha visto? Y usted se queda rascando la cabeza y dice, no, no lo he visto. Entonces, ¿cómo va a decir que ama a Dios? ¿Cómo va a decir que usted cree en Dios si no lo ha visto? ¿Usted qué cree si de pronto no exista? Yo no lo he visto, pero lo amo y confío en Él, aunque no lo he visto. ¿Y sabe qué? Tengo una expectación increíble del momento en que pueda verlo para completar esto que sin haberle visto, amarle y creerle estoy viviendo, porque es un gozo inefable y glorioso en el corazón. Yo no necesito ver a Dios para poder confiar en Él, no necesito ver a Dios para poderle amar. Con lo que yo ya he visto de su manera de obrar y actuar en medio de nosotros, confío en Él y le amo y sigo adelante, pero estoy expectante del momento en que esté cara a cara con Él para contemplarlo tal como Él es. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, sin haberle visto. No sé si usted se enamoró por cartas. De pronto comenzó enamoramiento a distancia por cartas y después conoció a la persona y se dio cuenta que todo lo expresado era igual o menos aún de lo que vio ya física y palpablemente. O de pronto usted se enamoró por cartas, por chat, por hoy día las plataformas virtuales, y cuando conoció a la persona se llevó una sorpresa porque no era todo lo que decía. En el caso nuestro con Dios no hay ese problema, porque el día que le veamos como Él es, ese día nos faltarán palabras y tendremos que reconocer que lo que conocíamos de Él no era nada. De oídas te había oído, mas ahora que mis ojos te ven, te puedo contemplar en toda la dimensión. Así que por eso en este tiempo vamos a recordar de la oración. Vamos a estar trayendo nuevamente lo doctrinal, lo metodológico, vamos a traer lo experiencial, vamos a estar haciendo caso a aquello que tenemos comunión con Él y nos referimos a la oración en esos tiempos privados de comunión, pero también para conocer su voluntad y podernos proyectar y seguirle amando aunque no le veamos, y seguir creyendo en Él aunque no lo veamos, porque esa es nuestra dinámica como cristianos en oración. Muy bien, vamos a orar, vamos a darle gracias y les estoy invitando para que en los próximos martes, nuestros tiempos de oración, estemos revisando este tema de la oración, para aceitarlo, para que esté funcionando como debe ser y para que, como decía la canción que inicialmente cantábamos, Dios nos permita ver todas las cosas que tiene preparadas para nosotros porque le amamos. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Nos colocamos delante de ti y en oración te agradecemos que nos permitas tener estos espacios, tanto los personales y privados, como estos en comunidad. Aunque no estemos juntos y estemos distantes, en el mismo espíritu estamos unidos, Señor, intercediendo, orando, alentándonos mutuamente, animándonos mutuamente para seguir haciendo lo que nos llamaste a hacer. Gracias por la oración, Señor. Gracias por lo que a través de la oración nos permites conocer de ti, conocer de tu voluntad, conocer de nosotros, saber qué cosas es necesario dejar, qué es necesario asumir y finalmente poder ir a hacer tu voluntad, Señor. Gracias te doy por cada persona, cada familia que nos acompaña y te pido en el nombre de Jesús que en este tiempo a través de la oración te reveles a cada uno,
que en los tiempos de oración y más allá de esos tiempos de oración, tú estés hablándole a cada uno acerca de los planes y propósitos, como también de tu amor y tu cuidado para sus vidas. Porque nada nos hará falta y por el contrario recibiremos lo que necesitamos para direccionar nuestras vidas hacia el futuro. Gracias te damos por tu respuesta para los que sufren, para los que están padeciendo, para aquellos que han perdido, Señor. Te damos gracias por tu fortaleza y poder. Está sobre ellos y tu Santo Espíritu les anima, les levanta, les fortalece y les saca adelante con enseñanza, con bendición, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, nos esperamos cada martes en nuestros tiempos de Iglesia Guerrera, Iglesia en la Brecha, Iglesia Despierta en oración. Estaremos aquí orando, intercediendo y aprendiendo más sobre el Señor y su palabra. Que Dios les bendiga, abrimos micrófonos, los esperamos mañana estudiantes, el jueves a los profesionales, el viernes a los nuevos estudiantes y así estaremos llevando a cabo nuestra reunión de fin de semana para agradecer a Dios. Dios les bendiga.